No seas su amigo, sé su jefe. De eso es de lo que vamos a hablar en el podcast del día de hoy. ¡Venga! Impactantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Mi nombre es Mario Elsner y no soy un líder, no, es una persona que he ido aprendiendo y he ido formándome en el tiempo. Yo creo que los grandes líderes no existen, creo que uno realmente es un líder débil con grandes equipos. Y mi papá me corrió desde joven porque decía que era muy problemático de sus negocios y empecé en un programa trainee en la bodega de una compañía y hoy lidero una compañía transnacional en múltiples países con un equipo enorme. Pero bueno, no se trata de hablar de mí, se trata de hablar de este tema tan interesante que nos compete el día de hoy y de lo que yo he aprendido o no, compartirte un poco la experiencia, porque este tema es interesante. Siempre hay la falsa creencia de que tenemos que ser jefes, de que hay que tener una línea delgada de separación, de que los líderes mientras más crecen, más solos estamos, de que no podemos ser amigos de la gente. Y por el otro lado hay gente que dice, hay que ser cuates, buena onda, no quiero que no me quieran, valga la redundancia. Al contrario, creo que soy un jefe que todo el mundo estime porque no me siento bien siendo rechazado. ¿Cómo hacer, cómo actuar en estas circunstancias? Puede ser que actúes diferente cuando estás como líder emergente o ya que eres un líder directivo, de este que yo llamo directivo en el arquetipo, o que ya estás en una posición de mayor responsabilidad. ¿Cómo actuar? Porque al final del día nadie nos enseña a estar a cargo. Hoy vamos a hablar de este tema que creo que es espectacular. Te invito a que si no te has suscrito al canal de este podcast, hazlo por favor, acá dale a la campanita, que con eso me ayudas muchísimo a tener mejor alcance y llegarle a más líderes, porque este contenido no está dirigido para cualquiera. Realmente este contenido está para todas las personas que hemos llegado a posiciones de responsabilidad, pero que nadie nos enseña. Entonces estamos un poco solos, no sabemos a quién preguntar, tenemos miles de dudas, no podemos salir. Es información, que a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera venido a contar. Hace 15 años no existían coaches, mentores y hoy todavía tampoco las hay. A lo mejor hay mucha gente en redes sociales, pero no te venden la realidad. Yo que estoy en la frente de batalla todos los días y vivo las problemáticas, me es normal entenderlas porque pasa esto, ¿no? Hoy te estamos hablando de estructuras en compañías, tiempos difíciles, problemas de ventas, problemas con clientes. Eso es lo que sucede. Nada a veces de lo que dice el libro es tan fácil, ¿no? Hay cosas que sí son buenas, pero no todo se aplica a la teoría. Este tema me lo han preguntado miles de millones de veces y voy a contarles primero una historia. Hace unos años yo estaba a cargo de la región del sureste de México en esta compañía en la cual yo trabajo y manejaba toda la región, ¿no? Era un chavo, tenía yo no más de 28, 29 años, ya estaba de gerente regional y pues yo me incorporé a la compañía. Como se imaginarán, en México habían otras regiones y estas regiones estaban ocupadas por otros gerentes, unos más grandes, unos de mi edad, pues básicamente yo era de los más chicos. Pero durante el tiempo que estuve de gerente, a pesar de que tuvimos buenos resultados, sobre todo a partir del segundo y del tercer año, pues empecé a posicionarme como el lidercito del equipo, ¿no? Entonces era con el que influenciaba, nos juntábamos antes de las juntas y sabíamos qué temas íbamos a tocar, cómo le iba a ir a marketing, cómo le íbamos a tirar a supply, ¿no? Nos comploteábamos de esta forma como para ponernos a demandar, exigir a que no nos suban la cuota y que teníamos que vender más, a que el jefe nos iba a pedir este y esto, lo otro. Entonces era este día a día de una operación normal. Como me termina yendo muy bien, me manda a llamar mi jefe, ¿no? Que es un argentino, que incluso sigue hoy es mi amigo, uno de mis grandes amigos, y me manda a llamar y me dice, oye, te voy a promover, te voy a cambiar a un departamento que se llama Trade Marketing. Dice, padrísimo. Y obviamente quitando que en ese periodo de mi vida me llevaban de Mérida al DF o a la Ciudad de México, pues era un cambio fuertísimo. Pero quitando todas esas complejidades, decisiones personales difíciles, etcétera, aquí me acuerdo muy bien porque esta conversación la tuve con él y me decía, mira, esto es una gran oportunidad para ti y para tu carrera, pero para mí es espectacular porque hoy vas a dejar de ser el amiguito de todos ellos en el grupito y en la pandilla de ventas y vas a pasar a ser el encargado de trade marketing. Y eso significa que vas a dejar de ser su amigo, porque hoy tú les vas a regular la gastada, porque al final del día esta posición lo que hace es que administra entre unas múltiples funciones
todos los recursos para las promociones, actividades, descuentos y todo esto. Y entonces ellos iban a tener que venirme a pedir a mí, como departamento, planes de inversión. Y yo era su amigo. Entonces ahora yo iba a tener que repartir el dinero. Uno, conociendo los trucos del lado de ventas. Dos, sabiendo qué cosas funcionaban y no funcionaban. O sea que al final del día, si yo hacía bien mi trabajo, tenía que ser una persona como un inversionista de poner el dinero donde realmente movías el tablero. Y de cierta forma, pues tener las conversaciones difíciles con mi equipo y saber que iban a venir con el Jesús en la boca el último día del mes para pedirme dinero para poder cerrar una venta, para convencer a un cliente, etcétera. Y terminaban siendo malas prácticas. Muchas de ellas ni siquiera tenían retorno. Y yo iba a tener que ser la persona para decirles que sí o que no. Y se reía y me decía, ahora voy a ver si realmente van a ser todos tus amigos. Porque cuando empiezas a decirles que no, si actúas de manera profesional, pues ya no todos te van a querer tanto. Porque ya pasaste de ser el amigo popular a ser parte de la autocracia. Y eso se va a poner muy, muy interesante. Y sí, tenía toda la razón Gustavo, obviamente en el principio de mi área. Yo siempre he actuado y creo en actuar de una manera profesional, actuando de la manera correcta, lo que dicta mis valores, pero al actuar de esa manera, pues no me ganaba muchos amigos, porque a veces había que decirle, bueno, los que eran muy mis amigos pensaban que porque yo era su cuate iban a llegar a pedirme más dinero, se los iba a dar. Eso no sucedió. Los que me llevaba con ellos, pero no tanto, me pedían cosas que no iban. Cuando les decía que no, pensaban que era personal y que se me había subido. Bueno, todo me pasó. Mucha gente se molestó, hubo broncas, no entendían, creían que yo lo hacía porque me quería lucir. O al final, a veces actuar de manera correcta o hacer lo correcto y quitar a un lado que me calles bien, que seas mi amigo y todo, no era bien visto. Y en esa época me volví poco popular. Realmente fueron hasta a quejarse de mí. Y ahí aprendí que desafortunadamente el estar en una posición de responsabilidad a cargo no es un tema de popularidad, es un tema de operar y hacer lo correcto. Y muchas veces nos equivocamos, pensamos o estamos en el grupo quejándonos de todo. Y yo me acordaba que cuando yo era gerente decía, vamos a pedirles más, pero yo no entendía el detrás de cámaras o qué pasaba, por qué me daban o por qué no me daban. Simplemente yo lo veía desde esa perspectiva. Y ahora estando de este lado de la cancha, entendía yo bien cuáles eran las problemáticas y por qué a veces nos decían que sí y que no. Bueno, esa fue una parte de mi vida y fui evolucionando. Al final aprendí, y eso se lo dejo como consejo, que lo más importante eran dos cosas. Uno, dar razones. Empecé a aprender a dar razones. A pesar de que no las tenía que dar, empecé a explicar por qué y daba racionales y explicaba y les daba argumentos y les explicaba todo. Esa es una cosa que aprendí, ¿no? Y dejé de pensar en se va a hacer lo que yo digo, porque era el camino fácil, porque la verdad es que ya me estaban desgastando tanto que pude haberme puesto en esa posición. Pero aprendí la segunda cosa, que acá también viene un escenario que todavía lo repito hasta el cansancio en mi vida personal, que es a mis amigos no les tengo que dar explicaciones. ¿Y a qué voy? Que yo te puedo dar la explicación, pero mis amigos saben que si yo opero y como soy yo, no lo estoy haciendo porque es personal, porque tengo nada en contra de ti, porque se me subió. No, es porque estoy obrando, haciendo mi trabajo, que es lo correcto. Mis amigos que saben cómo soy, que entienden mi personalidad, que entienden y respetan mi identidad, no van a cuestionar por qué actúo como actúo, porque actúo siempre siendo o haciendo lo correcto. Y mis amigos no lo van a cuestionar porque me conocen. A mis enemigos, aunque les explique, nunca lo van a entender, porque desafortunadamente ellos van a pensar que todo lo que yo hago es para dañarlos o todo lo que yo escriba es porque es para ellos. Y es como estos amigos que tengo de repente conocidos que escribes algo en Twitter y todos se lo aluden a tema personal cuando tú ni siquiera los tienes en la mente. Y entonces ellos se asumen, como dicen, se ponen en el saco. Desafortunadamente a veces hay mucha gente así. Entonces tampoco a veces sirve mucho desgastarse, pero por lo menos me tomaba el tiempo de explicar, ¿no? Pero aprendí el poder de que los amigos o las personas que te conocen no debería romper, porque se tiene que mantener todo en la línea profesional. No se puede llevar a un tema personal, porque no lo es tema de trabajo. Es como que le cobres a alguien y que se moleste. Bueno, pues al final del día es un tema de negocios. No se tienen que molestar.
Durante esa época les voy a contar otra historia. Entonces, ya manejando esto, en una línea decidí también ser un poco más duro, ¿no? Yo me ponía en una posición un poco más difícil de jefe. La verdad es que sí tengo que aceptar que en esa época me volví un poco jefe, si no es que mucho. Y porque estaba yo queriendo defenderme de esta situación, sobre todo al principio, que no quería dar razones, porque me veía y decía, oye, pero esto es mi trabajo, ¿por qué me cuestionan? ¿Por qué me atacan? Entonces llegó un momento que dije, ¿saben qué? Voy a ser malo o voy a ser... Me volví, ¿no? Y muchas veces por eso digo, no cambiemos porque el entorno cambió, porque yo no debo de dejar de hacer lo que es correcto, simplemente debo seguir actuando en lo correcto y no ponerme en esa posición, pero bueno, lo hice. Entonces me manda a llamar el gerente de Canal Tradicional, un amigo mío, me dice, oye Mario, los muchachos se están quejando de que eres muy estricto, muy disciplinado y que se te está pasando la mano, ¿no? Y le decía, es que al final del día, Memo, si uno quiere ser demasiada buena persona como tú, porque él era demasiada buena persona, amigo de todos, se llevaba con él, lo chacateaba, le decía, güey, no te respetaban al final del día. O sea, hay una línea en el cual que es difícil, que es muy difícil, que yo estoy luchando, le decía, entre que seas su amigo y que seas el jefe o que tengas que estar defendiendo tu posición. Es una línea complicada. Y él me decía, no, pero tú tienes que ser buena gente, que tienes que llevarte con ellos, no pierdas tu corazón, eres un amargado. Y miren, me hizo mucho pensar. La verdad es que pude haber, me di cuenta que no estaba del todo correcto, porque casi todos o los ponemos del lado del amigo o los ponemos del lado del jefe. Y yo me había ido del lado del jefe y él se había ido del lado del amigo. Pero lo que sí pasó unos meses después es que a él lo dejaron de respetar, entonces ya no le tomaban las llamadas. Y cuando estaban las cosas malas y las cosas difíciles y él quería ser duro o tenía que poner disciplina, ya no lo respetaban, ya no le hacían caso, le decían, oye, ¿qué le está pasando a este? Pues sí, era buena onda, le chacoteaba y todo, y ahora que se quiere hacer al duro, entonces perdió todo el tema de autoridad. ¿Por qué cuento esta historia? Porque al final del día, yo que era el duro, el tosco, el fuerte, bajé mi nivel por la conversación, traté de ser más suave, más accesible, he ido mejorando y obviamente con los años he ido cambiando y ya no soy ese chavo de 30, 29 años inaccesible que estaba en su posición de jefe tóxico. Y hoy, pues obviamente tengo toda esta filosofía que comparto con ustedes de ser un balance, ¿no? Y me acuerdo muy bien porque al final del día a él lo despiden porque se pasó de buena gente y a mí me promueven. ¿Cuál es la conclusión? No es de que él era demasiado buena gente y yo demasiado tosco y por eso me promovieron. Esa no es la conclusión. Y acá el mensaje para mí, para ustedes es, y que aprendí, y lo digo hasta en muchas redes sociales, es que no hay que ser buena gente, porque no hay que ser buena gente. Hay que ser una buena persona. Y yo lo que cambié en esa época es que dejé de ser buena persona por querer defender mi inseguridad de que, me lo puse en esa posición de visceral y cambié yo porque el entorno estaba siendo difícil. Cuando yo nunca debe haber cambiado mis valores o actuar de manera correcta, yo debe haber siempre mantenido la buena persona que creo que soy. Y en ese momento no, y estaba yo amargado y me desdibujaba y perdí mi identidad. Y por el otro lado, mi compañero, que en cierta forma él era buena gente, porque siempre fue muy buena gente, muy buena persona también, pero muy buena gente, pero exageró en su libertad y en su libertinaje. Creo que al final le costó más a él cambiar de ser demasiado bueno a ser un poco más duro. Y yo que fui un poco más estricto, fue más fácil cambiar a ser más suave. Ahí siempre dicen que es más fácil aflojar que apretar. Eso cierro un poquito este podcast del día de hoy y yo les voy a dejar varios mensajes detrás de esto. Uno, yo creo que uno tiene que dejar claras las reglas con tu equipo. Si tú eres el amigo, te promueven y empiezas a tú liderar, a ser parte del equipo, creo que como acción número uno, y háganlo, tengan estas conversaciones complicadas. Yo no las quise tener y fue un error. Yo tenía que haberme sentado a decirles, a ver, yo soy su cuate, eso no cambia, eso no va a modificar nada, pero voy a hacer mi trabajo. Y en mi trabajo te voy a decir que sí a algunas cosas y te voy a decir que no a otras cosas. Y no porque seas mi amigo o mi amiga, te voy a ayudar. Entonces, establecer estas reglas claras, debí haberlo hecho, que es uno de los aprendizajes. El segundo, yo creo que lo aprendí con el tiempo y lo mencioné al principio de la cápsula, es dar razones. O sea,
no ponerme en mi posición de que yo no le tenía que dar explicaciones a nadie. Y ya al final empecé a mejorar. ¿Por qué? Porque me volví un poco más flexible y empecé a dar explicaciones y razones de por qué estaba tomando las decisiones que hacía. Les daba, por ejemplo, un argumento, decirles, mira, tú lo que me estás proponiendo es este descuento, pero con este descuento el volumen no da, y les daba la explicación y les enseñaba y les mostraba. 3, comunicación. Como siempre he dicho, comunicación en todos mis podcasts lo van a escuchar. El tener las conversaciones con ellos, escucharlos y decirles, a ver, ¿cómo les ayudo? No les puedo ayudar de esta manera, pero por ejemplo, si llegan a los descuentos de último día, no vamos a lograr nada y les voy a seguir diciendo que no. Hablemos de cómo sí y de por qué, y dejemos el por qué no a un lado. Pero ustedes tienen que cambiar y yo les prometo que yo voy a modificar. Y bueno, eso fue parte del éxito de que ya después de ahí, pues me tocó liderarlos otra vez y yo también cambié, ellos también aprendieron, porque lo que sí creé como punto número 4, y a lo mejor cerrar, es un sistema, y creo que por ahí se establecimos una herramienta en la cual le quitaban la subjetividad de que yo dijera que sí, no al apoyo. Era más, a ver, está esta herramienta, están estos números, corran, pongan los números, pongan su aportación, pongan lo que quieren vender, y si no dan, no dan. No es Mario, es el racional matemático, y de cierta forma podemos ver una excepción, pero no es, yo les tengo que decir que no a todo y lo tomen como algo personal. Y eso siempre ayuda cuando pones algo que institucionaliza y que evitas que las decisiones se vean como que son personales, sino que son institucionales. Pero bueno, con eso me despido. Este episodio del día de hoy, corto, pero espero que dé mucho valor. Al final del día, recuerda esto muy bien. No se trata de que seas buena gente, se trata de que seas buena persona. No pierdas tu identidad en el ascenso en tu carrera, porque lo que nos pasa a muchos es que si no corregimos rápido, nos damos cuenta, que en este caso yo tuve la oportunidad de darme cuenta, nos perdemos y vamos mutando, y entonces o queremos ser muy buena gente o demasiado estrictos, y cuando llegamos a una posición de directivo, pues ya tengo esta faceta de ego, estatus que defiendo, de ser el jefe dictatorial, y nunca cambié, nunca transicioné. Vete dando cuenta, haz estos 4 pasos que te comenté y ponlos en acción, al menos uno, como siempre digo. Me despido de ti, mi nombre es Mario Elsner. Te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho, le des a la campanita, regálame 5 estrellitas acá, sobre todo en Spotify, para ayudarme a tener más alcance. Compárteme, por favor, con 3 o 4 de tus amigos. Esa es la manera de que me ayudes a poder ayudar a más gente con estas conversaciones si crees que fue de valor. Te agradezco por tu tiempo invertido y nos vemos la siguiente semana.